Muy buenas noches, estimadas estudiantes. Bienvenidas a su primera clase de la tercera unidad del área de ciencias naturales. Como ustedes saben, en esta área vemos un poquito de química, de biología, ¿sí? Entonces, vamos a revisar el tema que tenemos para esta noche. ¿Listo? Mm, Listo, entonces ya estamos ahí con el tema que vamos a ver esta noche, se denomina genética, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Pues vamos a conceptualizar las mutaciones como mecanismo de variabilidad, biológica y como fuente de variación alélicas que pueden considerarse patogénicas, ¿ya? Listo. Entonces, cuando hablamos de genética, básicamente, ¿a qué será que se refiere? ¿De qué se tratará esto de la genética? Vamos a conversar un ratito, señoritas. ¿Qué será que estudia la genética? ¿A qué área corresponderá? Yo. ¿A qué área corresponde la genética? ¿Será química de pronto? Biología. Ya, muy bien, a la biología, ¿verdad? Porque en este caso vamos a ver cómo se transmite, ya sea los caracteres hereditarios de generación en generación. ¿A través de qué yo voy a transmitir estos caracteres? A través del ADN, ¿sí? ¿Recuerdan la clase anterior que vimos un poquito sobre este tema, sobre los ácidos? A ver, Damaris, usted estuvo en la clase anterior, ¿verdad? Sí. Los ácidos nucleicos. Ya, ¿a qué se referirá cuando hablamos nosotros del ADN? ¿Qué decíamos? El ADN lleva las características del gen. Ya, muy bien. Y, Ya, y el ADN, ¿qué ¿ah? significaba ADN? Damaris. Ácido desoxi... ¿Cómo se llamaba? Desoxinucleico, creo que. Ácido desoxirribonucleico, Nucleico. ¿verdad? Listo. Entonces, cuando nosotros decimos ¿qué nos lleva? Los caracteres, nos decía. Poníamos nosotros un ejemplo el otro día. ¿Qué caracteres? Por ejemplo, pueden ser los rasgos físicos, ¿verdad? Listo, vamos a ver en contexto. ¿Qué nos dice que es la genética? Nelly, ¿qué nos dice que es la genética? Buenos días en la plaza. Ok, dice, la genética es el área, ¿sí me escucha? Sí, Dice, sí, lo escucho. la genética es el área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante el ADN. ¿Qué decíamos que significa ADN, Nelly? Es la transmisión como la transmisión hereditaria. Ya, muy bien. Las siglas ADN decíamos que significa ácido Ácido desoxirribonucleico. desoxirribonucleico, ¿verdad? Y bueno, obviamente pues se abrevia ADN, ¿ya? Este pertenece al grupo de los ácidos nucleicos, ¿verdad? ¿Qué decíamos? Que este tiene instrucciones genéticas, ¿verdad? Sí, entonces esta molécula del ADN porta la información ¿para qué? Para el desarrollo de las características, ¿verdad? Biológicas, en este caso biológicas porque hablamos de biología, ¿de quién? De un individuo, ¿verdad? Entonces, dentro de él, ¿qué contiene? Contiene instrucciones, contiene un mensaje, ¿sí? Que se va hacia dónde? Hacia las células. ¿Sí?
Miren, dentro de esto nosotros vamos a conocer distintos tipos de genética, ¿sí? Hablamos nosotros de genética molecular, hablamos de la ingeniería genética, también vamos a hablar sobre el proyecto de genoma humano, ¿sí? Y qué conlleva cada uno de ellos, ¿sí? Hablábamos la vez anterior de que también a través de la genética se podían traspasar también enfermedades, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a ver de qué se trata cuando hablamos sobre la genética molecular. Molecular, ¿de dónde viene? De las moléculas. Ya. Miren, en este campo de la genética, nosotros, ¿qué vamos a estudiar? Básicamente, ¿cuál es la estructura, cuál es la función de los genes del nivel molecular? ¿Sí? Déjenme ver, no sé si tengo aquí una imagen, una figura. Miren, aquí tenemos una figura semejante. ¿Sí? ¿A qué se asemeja esta figura que ustedes pueden apreciar aquí? Solo fijémonos en esto, ¿ya? No en la ingeniería genética. Estamos todavía en la genética molecular. Sí, miren, este tiene dos cadenas. Y cuando hablamos del ADN, ¿qué hablábamos? Que tenía dos cadenas que se parecían ¿a qué? A un tipo escalerita, ¿sí? Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de la genética molecular, básicamente estamos hablando sobre su genética y sobre la biología, ¿sí? Y también nosotros encontramos la ingeniería genética, ¿sí? ¿A qué se referirá cuando hablamos de la ingeniería genética? ¿Qué será que estudia? La sangre. ¿Qué será que estudia? La sangre, ¿no? Ya, muy bien. ¿Será que estudia de pronto experimentos? ¿Sí? ¿Será que de pronto a través de la ingeniería genética yo puedo determinar si un individuo de pronto tiene algún padecimiento? La ingeniería Sí. genética trabaja a nivel de los genes al investigar cómo pueden primero evitar ciertas enfermedades o por ejemplo, leía que en las plantas utilizan la ingeniería genética para hacer plantas más resistibles a cierto tipo de plaga. Por ejemplo, el Ya. café dice que la roya en el café las mata, pero ellos genéticamente en esta rama de la ingeniería hicieron plantas de café que resistan la plaga de la roya. Entonces son cafetos mucho más fuertes. Entonces ellos pueden manipular la genética. Ya, muy bien. Entonces, mediante esta ingeniería genética nosotros podemos potenciar, ¿verdad? Lo que menciona ahorita Damaris, están haciendo un tipo de potencialización, ¿verdad? O también, como menciona, pueden corregir. No sé si ustedes se han dado cuenta que en la actualidad, cuando el bebé nace, ¿qué es lo primero que le hacen? ¿Cuál es el primer proceso que le hacen al bebé cuando recién nace? ¿Qué le toman? El ADN. Le toman una muestrita, ¿verdad? Le toman una muestrita del talón. ¿Para qué creen ustedes que le toman esa muestrita al bebé? Para prevenir de cualquier enfermedad. Exacto, para detectar a tiempo, para corregir algún defecto genético, ¿verdad? Lo que decía Damaris también es muy importante, que también se lo utilizan en este proceso de las plantas, lo pueden utilizar en las granjas, ¿sí? Y hacer distintos experimentos en los animales también, ¿ya? Miren, aquí tenemos el proyecto del genoma humano. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre este proyecto? ¿Han escuchado hablar ustedes sobre este proyecto? Yo sí, en Grey's Anatomy. Había un estudio del genoma humano que trataban de identificar la cadena del ADN para
poder investigar a qué se debe ciertas enfermedades que no tienen, como que dice, una explicación lógica. Entonces, mediante el estudio del genoma humano, ellos podían determinar cómo podían saber si una persona iba a sufrir de tal o cual enfermedad a largo plazo o revertir el proceso. Ya, muy bien, perfecto. Es muy cierto lo que menciona Damaris. Este proyecto, bueno, es de forma internacional, ya que en todo el mundo ya se ha hecho este análisis. ¿En qué se basan ellos? En el estudio de los cromosomas, ¿verdad? Con el fin de obtener estas características que nos indican Damaris, ¿verdad? Entonces, ¿a través de qué? A través del ADN. Pero este siempre va a necesitar a través de qué ácido se lleva la información. ¿Cómo se llama el ácido que se encarga de llevar o transmitir la información? ARN. Ya, muy bien. Entonces, todo este proceso se lo relaciona con el ARN. Sí que es el encargado de llevar los genes, en este caso, al ARN, ¿ya? Entonces, como decía Damaris, es con el fin de investigar o prevenir estas distintas enfermedades, como puede ser el Gaucher, el Alzheimer, ¿sí? Básicamente se basa en este tipo de investigaciones, ¿ya? ¿Alguien ha escuchado hablar de este tipo de enfermedades? Sí, el Alzheimer más que nada. Cuando me olvido de las cosas pienso que es ese alemán que me está molestando. Ya miren, entonces, básicamente de ese estudio ha tratado de encargarse este gran proyecto de lo que se denomina genoma humano, ¿ya? Entonces, miren, aquí nosotros tenemos distintos ejemplos de enfermedades que tratan de con estas investigaciones prevenirlas, ¿ya? Miren, aquí ¿qué nos dice? Ayúdame, por favor, Damaris, leyendo este párrafo, ¿ya? A ver, dice esplenomegalia ¿Ya? palpable. A las 15 semanas de gestación, línea amarina interrumpida, bordes de vaso identificados por ecografía, línea azul, reborde costal, línea roja, fondo uterino identificado por ecografía. No entendí ni miércoles qué era, pero algo de ese. Y ya, mire, estas son enfermedades que, como lo mencionaba usted, los científicos han tratado de investigarlas y tratar de prevenirlas, ¿ya? Entonces, a través de estos procesos, como lo mencionaba por ahí, que nos dice, a través de ecografía se pueden identificar este tipo de enfermedades, ¿sí? Sí. Miren, aquí nosotros tenemos el Alzheimer. Miren, ¿de qué se trata esto? ¿Qué nos dice? El tamaño del cerebro sano. Miren, ¿por dónde debería ser el tamaño del cerebro sano? ¿Y de qué se trata este Alzheimer? Nelly, ¿ha escuchado Sí, sí. hablar usted de este Alzheimer? Sí, en la televisión. Ya, muy bien. ¿Qué podemos decir? Es una enfermedad de la pérdida de memoria y es Ya, muy terrible padecerla. ya, muy bien. Es una enfermedad degenerativa, ¿verdad? Que va poco a poco haciendo que nuestro cerebro, miren cómo se va reduciendo y también haga que nosotros nos vayamos olvidando de las cosas, ¿sí? Es decir, de la pérdida de memoria. Ya, ¿y esto es reversible o irreversible? No tiene cura todavía. Ya no tiene cura, es verdad, no tiene cura. Miren, aquí tenemos la enfermedad, otra enfermedad también de los genes, se denomina Huntington. Yo no sé muy bien inglés, pero Damaris me puede ahí corregir, ¿verdad? ¿Cómo se pronuncia Damaris? Huntington. Ya, muy bien. Yo he escuchado que Damaris es muy buena para el inglés. Ya, esta enfermedad es otra de las enfermedades que son degenerativas. Básicamente provoca un deterioro mental, ¿sí? Que termina similar a lo que es el Alzheimer.
es decir que termina en demencia, ¿ya? Miren, aquí tenemos otra enfermedad. Damaris, usted que es buena para el inglés, por favor, ayúdeme leyendo esto. No he escuchado mucho, pero es Marfan syndrome. No, syndrome. No, syndrome. ¿Ya? Marfan Entonces, syndrome. este síndrome, Marfan, básicamente, como ustedes pueden apreciar en las imágenes, es degenerativa. Miren cómo se va transformando todo lo que es el esqueleto óseo del ser humano. Miren cómo esta persona se va encogiendo, ya no depende de él. Es como que se le comieran la carne. Sí, muy bien. Entonces, esta enfermedad congénita básicamente está en los tejidos, ¿no? Como les decía, el esqueleto óseo, ¿qué pasa? Se va atrofiando, ¿verdad? Afecta todo lo que son los pulmones, el ojo, el corazón. Entonces, todo esto va surgiendo procesos degenerativos, ¿ya? Miren, aquí vamos a hablar un poquito sobre los cromosomas. ¿A qué se referirá cuando hablamos de los cromosomas? ¿Sabían ustedes de qué depende el género del ser humano? ¿De qué dependerá? De los cromosomas. ¿Ya? ¿Cuáles son esos cromosomas? ¿Cómo se denominan? ¿De qué forma tiene ese cromosoma? En forma de X. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Los cromosomas son un componente del núcleo celular, ¿sí? Que solo aparecen cuando las células están en división, ya sea mitosis o meiosis, ¿sí? Su estructura, ¿qué nos dice? Es una forma de un hilo y está compuesta por ácidos nucleicos de ADN y proteínas. Listo, aquí tenemos qué son los genes. Ayúdame, por favor, Nelly, leyendo qué son los genes. Listo, profe. Son secuencias nucleóticas específicas de los cuales se origina un producto, ya sea proteína o RNA. Cada organismo tiene un conjunto de genes específicos que lo identifican como especie. Ya, muchas gracias. Entonces, ¿sí se dan ustedes cuenta que todo esto está basado en el ácido desoxirribonucleico, que es el encargado de codificar, nos dice, ¿verdad? Este que codifica la herencia, ¿sí? Es decir, que lleva la información genética y esta va a permitir trascender o transmitirle a nuestros descendientes. Ya, miren, nosotros aquí tenemos el material genético y la herencia, es básicamente lo que ya habíamos estado hablando. Alguien por ahí, yo creo que puse en la última pregunta del deber, ¿qué es la herencia? Me habían dicho que es heredar terreno, territorios, me hablaban de ese tipo de cosas. Pero, ¿qué nos dice que se encarga la herencia? ¿Qué transmite? ¿Qué nos lleva? Es las características que se transmiten de los descendientes, descendientes de, no, ascendentes serían, ¿no? Ya que se transmiten, ¿de dónde? ¿De quiénes? De nuestros papitos. Ya de nuestros padres, ¿verdad? Listo, entonces con la genética que nos dice que es una disciplina que estudia cómo se transmiten estas características de los progenitores a los descendientes y demás. Sí, cuando yo hablo de estas características, se basará un ejemplo. Yo por ahí, Damaris me decía que se parecía al papá. Sí, sí, tenemos, por ejemplo, en mi familia, una característica genética es, hay un dedito del pie que tiene una forma muy particular, no se ve feo, pero todos los roseros, que soy yo, rosero, todos los roseros tienen esa particularidad, y esa es una herencia de mi abuela. Ya, mire lo que nos comparte Damaris, qué importante. Entonces, mire, en este material genético y la herencia, ¿qué nos los vamos a encontrar? Nos habla de una célula, nos habla de un núcleo. ¿Cómo se llamaba la unidad
En este caso de la célula. En la clase anterior lo vimos, Damaris. ¿Cómo se llamaba esta unidad? El núcleo, el que estaba adentro. Sí, ¿cómo se llama esa unidad del ácido nucleico? Buena la pregunta. Ya, esa unidad se llama nucleótidos. Núcleo. Sí, nucleótidos. Ya. Miren, ahora, ¿qué es el genotipo? ¿Qué es el genotipo? Básicamente este genotipo se refiere a la información genética, ¿sí? Que posee un organismo X, un organismo cualquiera, en forma de ADN, ¿sí? Entonces, en este genotipo nosotros vamos a poder determinar cuáles son las variaciones que existen en un individuo, ¿ya? Entonces, ¿en dónde actúa? Siempre va a actuar en el ADN, ¿sí? Es decir, que puede determinar las características de un organismo. ¿Sí? Miren, aquí nosotros tenemos un genotipo y el medio ambiente, ¿sí? Esto se denomina o nos da una igualdad de un fenotipo, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta, por ejemplo, tenemos el genotipo y tenemos el medio ambiente. ¿Cuáles son las características, por ejemplo, de este oso polar? Como su palabra lo indica, polar, es decir, que vive en el frío, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles deberían ser las características de este individuo? ¿Qué es blanco? Vamos un poquito más allá. Que tiene su cuerpo o su organismo presenta particularidades que van a resistir a ese ambiente. Una piel más Exacto. gruesa, una capacidad de almacenar grasa para mantener las calorías y tantas cosas. Ya, muy bien. Son ciertas características que en este caso corresponden a este individuo, ¿verdad? Es como, por ejemplo, lo que ya acaba de mencionar Damaris, se tiene que adaptar a este tipo de condición de medio ambiente, ¿verdad? A eso básicamente se denomina lo que es el fenotipo, ¿ya? Tenemos la herencia intermedia y dominante. Damaris nos ponía el ejemplo que ellos tienen una particularidad en un dedito que correspondía a la abuelita, ¿verdad? Entonces, ese tipo de herencia se denominará intermedia o dominante. Yo pienso que dominante, porque Muy bien. o sea, lo que vienen de la abuela, tienen ese dedito ahí. Ya, muy bien. Entonces, a ese tipo de herencia se denomina denominante, ¿ya? Con un claro ejemplo. Y la herencia intermedia, ¿qué nos dice? Que son dos genes que tienen la misma fuerza y el carácter que se manifiesta en una mezcla entre ambos, ¿verdad? Y la herencia denominante que nos dice que tiene uno de los genes tiene más fuerza, ¿sí? De ahí su palabra de dominante, ¿ya? Y que se manifiesta quedando el otro oculto. Es como lo que acaba de mencionar el claro ejemplo de Damaris, ¿sí? A ese tipo de herencia. Miren, aquí nosotros tenemos un gráfico donde prácticamente resume todo lo que hemos visto sobre la genética, que consistía en la herencia de los caracteres. ¿A través de qué se transmitía esto? Mediante el ADN, ¿sí? Entonces, ¿qué decíamos? Que siempre nosotros vamos a necesitar otro ácido que se denomina ARN. ¿Para qué? Para que nos ayude a llevar esa información, ¿sí? Y esta información la transformaba ¿en qué? En proteínas, ¿verdad? Y a través del ADN, este está conformado ¿por qué? Por genes, ¿sí? ¿Cómo se denominan o cómo se llaman estos? Alelos
¿sí? Y estos que nos dicen pueden ser recesivos, intermedios y dominantes, que es lo que ya hablábamos, ¿sí? Y los alelos se manifiestan por fenotipos. ¿Qué eran los fenotipos? ¿Qué eran? Características que Del genotipo identifican. más el ambiente. Del genotipo más el ambiente. Sí, ya, estas son características que se pueden observar a simple vista en un individuo, ¿sí? Ejemplo, teníamos el oso polar. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que su pelaje es grueso, ¿sí? Son características físicas que se pueden ver en este caso en un individuo, ¿ya? Vamos a ver qué tenemos por acá. Listo, chicos. Hasta aquí ha terminado la clase de la noche de hoy, ¿sí? Vamos a revisar, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos, hasta aquí. Si no, pasamos a ver las preguntas de la clase en vivo. Pero está todo claro. Ya, muy bien. Entonces, miren, vamos a ver, estaba revisando la tarea. A ver, vamos a ver por acá en tercera. Ya, miren, tenemos las preguntas de la clase en vivo. Número 6. Vamos a ver por aquí. Listo. Miren, tenemos enfermedad, esta enfermedad es producida por una mutación recesiva en el gen que codifica las enzimas que se encarga de metabolizar los lípidos. Progenitores, opción A, progenitores, enfermedad de Gaucher y los cromosomas. A, B o C, ¿cuál será la respuesta correcta? Es de Gaucher. Ya, muy bien. La otra nos dice, se refiere a la información genética que posee un organismo en particular, en forma de ADN. Normalmente el genoma de una especie incluye numerosas variaciones, polimorfismos y, bueno, en muchos genes. Esto es A, genes, fenotipos y, a ver, tenemos el genotipo. A, B o C. ¿Cómo se llamaba esto? El ¿Se acuerdan que genotipo. hablábamos de las características? La variación del clima, el medio ambiente. ¿Cómo se denomina esto? Genotipo. El A, B o C, no escuché. El El genotipo. genotipo B. ¿B o C? Sí. Ya vamos a ver. Enviamos todos, no se olvidarán de confirmar, envían todo y termina. Ya, miren, ahí tienen la respuesta de la clase en vivo para que ya puedan ingresar a darle, ¿sí? Mucho ojo con la segunda pregunta. Es el genotipo. ¿Sí? Listo, estimadas estudiantes. Hasta ahí tienen ustedes las respuestas de las preguntas de la clase en vivo. ¿Sí? Voy a compartirles en este momento. Ya puedo salir de aquí, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Listo. Voy a ver si les avanzo a compartir. Me dicen ustedes, a ver, voy a dejar de compartir este de acá. Voy acá. Listo. Miren, chicos. Aquí nosotros tenemos la tarea número 3. Me avisan si pueden observar. Sí, sí. Ya, mira. Entonces, se pueden ayudar ustedes bastante en el módulo que tienen en la plataforma. No se olviden de poner aquí el nombre del estudiante. ¿Sí?
Y aquí tienen las preguntas. Básicamente son de las clases, de la clase anterior que vimos, qué son los ácidos nucleicos, cuál es la importancia de los ácidos nucleicos, cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN, ¿sí? Describa los tipos de ARN, qué es la Sí, la genética, mayoría está en el módulo. qué es la herencia. Sí, entonces tranquilamente es para que se saquen un 10. Listo. Hasta ahí. No hay dudas en la tarea, ¿verdad? Porque yo creo que es algo más contextual. Todo el contenido está en el módulo, ¿verdad? Sí. Ya. Por favor, me ayudan un ratito habilitando la camarita. Me gustaría conocerles. Veo que hay alumnitos nuevos por aquí. Gracias. Gracias, muchas gracias. Norma. César. ¿No pueden abrir la camarita? Ya. Bueno, chicos, les Momento, agradezco su licenciada. participación y les invito también para que sigan realizando las actividades, no dejen todo para el último, por favor. Estamos con la plataforma habilitada hasta el 12 de diciembre. Cualquier duda, cualquier pregunta, lo pueden hacer a través del WhatsApp institucional, pueden escribir a cualquier docente. Y en lo que les podamos ayudar, estamos prestos para atenderles, ¿sí? Ha sido un gusto poder compartir esta noche con ustedes y nos estaremos viendo. Aquí descansan una semana, ¿verdad? Bueno, recién esta semana están teniendo clases y la otra descansan, ¿verdad? Sí. Esta es la segunda clase de la tercera unidad. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Si no, damos por finalizada la clase de esta noche. No, no tengo ninguna duda. Listo, ha sido un gusto. Que tengan un resto de noche muy, muy linda y descansen, ¿sí? Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana, licenciada. Igualmente, hasta Cuídese. luego.